Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, con esta nueva música que nos ha hecho uno de nuestros músicos de cabecera, Nacho Sotomayor. Comenzamos esta segunda hora. 900-137-137 nuestro teléfono. Muchas cosas tenemos todavía para contaros, y dando las gracias a toda la gente que nos está escribiendo, llamando por teléfono, sobre todo felicitándome. Gracias. Seguimos con esto que vamos a poner ahora. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. ¿Tú crees, David, que algún día podrá llegar algo parecido a esto? Hay un montón de películas ya, y además creo que hay un código ético, ¿no? Sí, claro. Es decir, ahora mismo los científicos, y no solo científicos, políticos, empresarios importantes que dirigen empresas que desarrollan este tipo de sistemas, intentan tener mucho cuidado, aparte de con las famosas 3 leyes que todos conocemos, ¿no? O 4, de Isaac Asimov, con que los propios fabricantes, los diseñadores, quienes programan las máquinas y quienes las crean, pues tengan cuidado para que no se nos vaya, porque, por ejemplo, ahora mismo ya hay drones que son capaces de elegir objetivos militares y anularlos o neutralizarlos, como se dice así en terminología militar, como eufemismo, para no decir simplemente pues, matar a la gente que está ahí, y decidirlo de un modo autónomo. Que bueno, que vamos a ver que esto es lo de siempre, no vivimos en el país de las maravillas, pero hombre, que una máquina decida ya todo lo que tiene que hacer parece un poco complicado. Y claro que ese código ético está en debate y está sobre la mesa. Pero yo no creo que vaya a ocurrir algo así, porque no creo que las máquinas tengan ninguna necesidad de eliminar a los humanos, porque para eso necesitarían tener una identidad propia, necesitarían tener unos deseos propios, y todo eso puede ocurrir o no. Es decir, no digo que no vaya a ocurrir, digo que puede ocurrir o no, pero lo que sí que va a ocurrir seguro es que las máquinas, porque van a ser más inteligentes que nosotros, sin duda, van a saber mejor que nosotros lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos emociona incluso. Con lo cual, obras de arte, ya hace muy poquito, ha sido noticia la semana pasada, un cuadro pintado por un cuadro, digamos, un tanto abstracto, ¿no? Pero pintado por una máquina, expertos en arte, los que se ha consultado, mostrándoles esa obra y otras 5 más que no eran de máquinas, sino de humanos, la mayoría no han sido capaces de distinguir cuál era la obra de arte del robot, de la inteligencia artificial, robótica. Y esto hace que cuando sean capaces de vernos por dentro mejor que nosotros mismos, probablemente pues nuestra propia razón de ser, no las máquinas nos van a tener que hacer nada. Nosotros mismos vamos quizá a perder nuestros anhelos, ¿no? Parte de nuestros sueños. Esto sí que pone los pelos de punta. Decías eso, suena ciencia ficción, pero 116 directivos de empresas que investigan la inteligencia artificial han firmado una carta abierta en la que solicitan a la ONU la prohibición de robots autónomos capaces de tomar decisiones. Muchas películas están ya avanzando ciencia ficción, Yo Robot, y que de repente llegan a tener tanta inteligencia que se rebelan contra nosotros. Sí, pero ya digo, para rebelarse primero tendríamos que saber, y no lo sabemos a ciencia cierta hoy, tendríamos que saber, o que tendría que ocurrir primero, que esas máquinas adquieran una identidad como tal, unos deseos, digamos que una proyección de vida que pueden llegar a tener o no. La inteligencia no tiene por qué ser consciente. Esto siempre se dice en las películas, pero no es cierto. No tiene por qué ser así. Va separado de una cosa de la otra. Va separado de una cosa de la otra, pero puede ocurrir. Si ocurre, pues las máquinas pueden, digamos, superarnos y ser nosotros, quedarnos como las máquinas seríamos casi nosotros, ¿no? Las máquinas anticuadas, y ellas el siguiente paso en la evolución. Nosotros seríamos los neandertales o anteriores, y las máquinas el ser casi humano, porque ¿cómo se llamaría, no? Futuro. Y podrían acabar con nosotros. Y podrían acabar con nosotros, pero también puede ocurrir lo contrario, que nos hagan nuestra vida mucho más fácil, que no haya trabajos pesados, que todo el mundo pueda dedicarse a casi lo que decía Aristóteles, aquello de solo con el ocio se puede llegar a desarrollar uno como ser humano. Yo no lo comparto, pero eso lo decía Aristóteles, que por lo menos hay que respetarlo. Bueno, pues las máquinas pueden darnos una vida mucho más cómoda. ¿Esa vida más cómoda nos hará mejores? Pues no lo sé, pero no tienen por qué matarnos. ¿Por qué? Vamos con el último capítulo que teníamos preparado para hablar contigo. Nos va a dar tiempo a hacerlo, aunque sea brevemente. Escucha.
¿Tienen las plantas sentimientos? Nuestro invitado tiene datos para aclarar el asunto. El tema de los sentimientos de las plantas se debate desde hace mucho tiempo, y aunque la mayoría de los científicos cree que no, que se trata de seres inertes que ni sienten ni padecen, cada vez más experiencias y estudios parecen demostrar que las plantas sí son capaces de sentir. Las plantas no son en absoluto seres aislados del mundo. Ciertos estudios sostienen que incluso demuestran inteligencia al estilo de los animales superiores. Reconocen a sus familiares, los protegen y cuidan, toman decisiones, se comunican a través de las raíces y las zonas aéreas y hasta se mueven. Las plantas son capaces también de defenderse, aunque de modos distintos a los de los animales. Pueden fabricar moléculas químicas que las hacen imposibles de digerir o hasta perniciosas para la salud del animal que las ingiere. Es el mundo misterioso de las plantas. Tenemos más datos. El otro día hablaba yo el jueves pasado con el ciudadano García en esa sección que hago con el de las plantas, un mundo alucinante. Como duermen, incluso duermen y se retraen las hojas por la noche. No solo eso, sino que además cuando son mayores también tienden a dormir, a necesitar más sueño. ¿Qué me dices? O sea, es que son... Lo que pasa es que tenemos siempre el error, igual que también lo hacemos con los animales, de proyectar lo que somos los humanos. Por ejemplo, cuando tienes perro, pues es que es inevitable prácticamente el pensar que esa criatura no tiene los mismos sentimientos que tú, pero no son iguales que nosotros, y las plantas tampoco. Pero si las analizamos de un modo frío, vamos a decir, ¿no? Objetivo, vemos que tienen muchas características que hacen que eso de seres inertes o que no padecen, en absoluto. No son así las plantas. ¿Había habido ejemplos de cebras que me parece que cebran o...? Sí, no, eran unos antílopes que se reintroducen en una zona de África y bueno, hay una planta que ellos se alimentan de ella y se convierten las hojas en venenosas porque están diezmando la población de esta planta, porque claro, al haber más antílopes comen más. Entonces, bueno, todo esto es un proceso de adaptación clarísimo. ¿Y las plantas se defienden creando un...? Y se comunican entre ellas. Porque, claro, no es que una se haga venenosa, sino que en esa zona esas plantas se convierten en venenosas. Fue un estudio que se publicó hace tiempo, es fascinante. Qué curioso. Sí. Y hablan entre ellas, se comunican, incluso con los insectos, parece ser, ¿no? Sí, hay una comunicación que no se sabe muy bien cómo funciona. Es a un plazo muy lento. Es como también el movimiento. Las plantas parece que dicen, no se mueven. Sí se mueven. Lo que pasa es que se mueven muy despacio en comparación con los humanos. Pero también nosotros nos movemos muy despacio en comparación con las moscas. Para ellas somos muy lentos. Porque es diferente, su ritmo metabólico es totalmente distinto, ¿no? Y les da la sensación de que somos muy lentos. Pero bueno, cada uno tiene su ritmo. Pero lo que es tremendo de las plantas es que se han hecho experimentos. El primero, el más famoso, ¿no? de los primeros, es el que se hizo en la sede del FBI. Un agente que estaba un poco, por así decirlo, desocupado, se le ocurre conectar un polígrafo a una planta. Esto suena casi a locura, ¿no? Pero lo hace y ve que la planta tiene ciertas respuestas, sobre todo en la parte emocional que mide el polígrafo. Entonces, a partir de ahí, pues ocurren, se desarrollan muchísimos experimentos que intentan medir de una manera a veces científica, otras veces no tan científica, pero por lo menos buscando indicios que las plantas pueden tener algún tipo de sentimiento, detección. No es que te vean, como es obvio, no tienen ojos, pero sí te pueden detectar. Tampoco vemos las ondas de radio y mira, nos estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. O sea que eso es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que es digamos, todavía muy, muy poco conocida. Yo he hecho experimentos con ello. Lo primero que hice en mi vida de experimentación. Sí. Con 16 años en mi propio colegio me dejaron hacerlo. Algo increíble. ¿Qué querías acuchillar un cactus o qué era? Eso no era un cactus, era una planta que además cogí prestada de la recepción del colegio y le corté unas hojas y tal. Lo conecté además con un aparato antiguo, un boometer de estos de los antiguos aparatos de radiocasetes, aquellos, ¿te acuerdas? Con mono, con aquellos altavoces grandes. Y la verdad es que hubo movimiento. Pasaron muchos años y luego lo volví a repetir, esta vez sí con un cactus por ser más carnoso, ¿no? Y también se produjeron ciertas variaciones
que yo de verdad no sé explicarla. Yo no busco una respuesta porque no tengo la capacidad, ni por tiempo, ni por instrumental, ni por nada, para poder sacar una conclusión, pero sí me gusta buscar indicios. Decir, oye, esto tiene un fundamento y parece que sí lo tiene. Y de hecho, bueno, tanto en el experimento de 87, cuando tenía 16 años, como el que he llevado a cabo hace muy poquito, además como mi tutor de proyecto de fin de carrera, que es un ingeniero del CSIC, o sea, para tener ahí, pues vamos a decir, a un testigo objetivo de lo que estaba pasando y además comprobar que todo estaba bien hecho, pues la verdad es que esos indicios parece que están. O sea, yo no sé cómo sienten las plantas, no lo puedo decir, no lo sé, pero que algo hay, yo creo que sí. Quizá al final tengan razón un poco, terminando como conclusión, esos indígenas, yo hablaba el otro día de ellos, que se comunican con las plantas, con los árboles, que toman plantas de poder, hablan con ellas, quizá tengan otro sistema de percibir que esos seres también están vivos y sienten y están ahí. Pero no solo indígenas, es que hasta Tomás Moro en su tiempo, el famoso personaje con Enrique VIII que le decapitaron por no admitir, ¿no? Su divorcio, su médico le aconsejó abrazarse a árboles. Estamos hablando de hace muchos siglos, hace 4 siglos y pico. Abrazar a los en árboles. Europa, en Inglaterra. O sea que todo esto es algo que está presente. Es que al final todo está conectado de un modo u otro. Todo, yo creo. Tenemos que terminar, David. Ha sido un placer estar contigo. Ahí dejamos esa retahíla de temas diferentes que hemos tocado hoy. Espero que vuelvas al programa para seguir con ello. En cuanto me invites. O sea, Vale. aquí estaré. La novela, ¿cómo se llama de nuevo? Ochate, la puerta secreta. Yo quiero una, ¿te vale? Sí, por supuesto. La tendrás. ¿Y tienes página web? Yo te la compro, Sí. Página web es www.davidzurdo, mi nombre todo seguido, .com. Gracias. No está muy actualizada, pero lo principal está. Sí. Sí. Estará la foto esa que nos hemos sacado ahora con bandas. No, en la página web no, pero oye, si la actualizo la pondré. Vale. Gracias, te quedas un ratito a tomar un poquito de tarta y te deseo lo mejor. Gracias a ti, Miguel. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias, seguimos. Nos vamos de viaje, este es un poco de información. Esta música así un tanto inquietante nos introduce, y el ruido de sillas que se mueven y de puertas, nos introduce en la jornada de misterio que vamos a vivir la próxima semana, junto a todos los que queráis estar con nosotros en Asturias, en Mieres. Miguel Martínez, su organizador, uno de ellos, está con nosotros. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Tocayo. ¿Cómo estás? Bueno, pues cada vez esto es la cuenta atrás, ¿no? Cada vez con más nervios y con más ganas de empezar y de que llegue. Vale, y darte felicidades porque es tu santo también como el mío, ¿no? San Miguel, el sí, santo de los Migueles. Exacto, pues fíjate que ni siquiera me he acordado hasta estas últimas horas del día que me lo estaban diciendo y, y es cierto, es verdad. Pues felicidades, lo celebraremos juntos la semana que viene, porque te he de decirte, estuve hace poco tiempo en Asturias y no me dio tiempo ni a comer fabada, ni cachopo, ni nada de esas cosas ricas que tenéis ahí, ni a beber. Venir preparados porque este año sí que va a haber de eso. A ver, fabada, cachopo y algo de sidrina. Por supuesto, vale. Eso sin duda ninguna. Vale, y lo más importante, unas jornadas a partir del próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? La 7ª feria de coleccionismo ya. Efectivamente, la 7ª es el viernes, el sábado y el domingo. Y bueno, pues llena de actividades, no solamente stands y coleccionismo y exposiciones, sino que hay actividades, charlas, conciertos, todo tipo de actos para toda la familia, entre los que destaca evidentemente el nuestro, ¿no? El especial del misterio, que va a tener lugar el sábado. Qué bien, dime el lugar donde es para que la gente se vaya ya preparando para estar con nosotros jueves, viernes y sábado, la cita con el misterio el sábado, pero todo el resto del fin de semana, un montón de actividades. ¿En dónde es? Pues esto es en el recinto ferial de Mieres, es un recinto ferial muy chulo, con un pabellón muy grande en el que van a encontrar un montón de cosas, guapísimas. Y nada, es un recinto muy sencillo de llegar porque está al lado del Hospital General de la zona y no hay ni está comunicado perfectamente con trenes, autobuses y de todo y vamos, sin problema. Él es el recinto ferial de Mieres. Y muy cerca de Oviedo, muy cerca de todo, ¿no? Prácticamente nada, 10-15 minutos de Oviedo, 20-30 minutos de Gijón, prácticamente comunicado con toda Asturias. Es justo la entrada de Asturias y el centro de Asturias, el corazoncito de Asturias, del trocito de tierra.
Pues ahí tenéis el lugar. Ahí vamos a estar el próximo fin de semana, el sábado. Estáis todos invitados. A partir de las 5 de la tarde comienza una actividad especial de misterio. ¿Con qué personajes, Miguel? Pues a partir de las 5 de la tarde arrancamos un especial del misterio espectacular, ¿no? Tenemos unos nombres que va a ser asombroso, porque empieza a las 5 con una charla que, pues da Juan Gómez, con esa charla dedicada a las cuevas y sus misterios, esa especialidad, ¿no? Es un tema en el que Juan está, es un más que especializado, ¿no? Es espectacular, y además con los misterios que conlleva. Y luego, seguidamente a las 6 nos vamos a ir al más allá, otro tocayo más, otro Miguel Pedrero, nos va a contar cómo es el más allá, así es el más allá, ese misterio que tenemos todos, ¿no? Que habrá más allá, que nos encontraremos, ¿no? Es una charla que a mí personalmente y a mucha gente pues les va a interesar muchísimo. Y después continuaremos con otra charla que tendrá lugar, que dará Mariano Fernández Urresti. Ahí se meterá al mundo de los templarios, de las catedrales, los enigmas, los nazis, va a hablar de un montón de cosas que va a estar muy, 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 muy interesante. Y después llegará el turno de Miguel Blanco, que también habrá una mesa redonda sobre el misterio. Participaremos allí, la gente, todos los que estamos metidos en el ajo, para concluir después a las 10 de la noche con esa actividad para todo el mundo, abierta a todo el mundo, que es el programa Espacio en Blanco, que va a ser una pasada, un placer poder acogerlo en la feria, y al cual pues todo el que quiera podrá asistir y disfrutar de esa grabación. Ahí está el programa dentro de esa gran feria del coleccionismo, con más de 25.000 personas que asisten, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad que siempre vamos en aumento cada año, y la verdad, ya que tú has estado en la segunda edición, vas a ver el cambio que ha habido, vas a encontrarte muchas sorpresas, ¿no? Que ha ido evolucionando. Al final son ya 7 años, y al final hemos ido evolucionando, y cada vez la gente nos apoya más, lo cual es muy de agradecer, porque es mucho esfuerzo el que hacemos. Sí, señor. Y es fantástico. Además tenemos un montón de ahí, tenemos muchísimo, es una cosa importante que me gusta destacar, tenemos conciencia social, colaboramos con muchísimas asociaciones sociales, Expoacción, Cáritas, en fin, un montón de entidades que allí disponen de un espacio también donde poder recaudar, donde poder hacer un mercadillo, y nosotros pues también colaboramos un poquillo pues con las actividades. Bien. Y todo lo que vamos por ahí sacando, donamos un poquillo a esta gente que hace una labor siempre ahí tan oculta, pero tan importante, tristemente necesaria. Sí, señor. Hay una pequeña aportación que hay que dar para asistir a estas charlas del misterio, esas 4 charlas antes del programa. No sé si se puede desvelar o lo desvelamos allí para una niña, ¿no? Sí, se puede tal, y además esto es a través de internet. De todas formas, esto solamente para las charlas. El programa prácticamente va a estar abierto prácticamente a todo el público, a todos los visitantes. Vale. Así que eso, y nosotros pues sí, tratamos de ayudar siempre a todo el mundo. Ya llevamos varios años colaborando con entidades así, y pues en este caso nosotros también estamos involucrados con ello, ¿no? Así que forma de conseguir esas entradas, no os perdáis ver esa feria del coleccionismo. Yo voy a buscar algunos cromos que me faltan de hace tiempo, y no os perdáis vernos a nosotros, compartir el espacio en blanco. Queremos demostrar que hay mucha gente que nos escucha allí en el Principado de Asturias, en esa zona norte de España tan bonita, a pesar de lo que dice el EGM. ¿Forma de contacto, forma de conseguir las entradas? Pues mira, muy sencillo, entran en la página de Feria Coleccionismo, según suena, feriacoleccionismo.com, y ahí está el enlace a Entradium, que es mediante el cual se puede conseguir, y pues muy sencillo, es pinchando y no tiene ningún problema. Espacio del misterio, y es eso, feriacoleccionismo.com. Y recordar a todo el mundo que a las 10 de la noche el acceso es gratuito para todo el mundo, y que os esperamos allí. Y daos prisa, así que si no queréis perderos esa oportunidad de conocer a estos personajes, estar juntos a partir de las 5 de la tarde. Miguel Tocayo, enhorabuena, felicidades de nuevo, lo celebraremos comiendo fabada, cachopo, lo que haga falta. Lo que haga falta, claro que sí. Fuerte abrazo, te veo prontito bien, la semana que viene. Nos vemos, un abrazo muy grande, gracias. Hasta ahora.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Desde la playa de Santa Susana, en la provincia de Barcelona, escuchando el podcast de Espacio en Blanco. Un beso, un abrazo a todos los oyentes. Ahí está nuestra próxima salida, la primera de este año. Iremos a Mieres, después nos vamos a Albacete, estaremos en las Islas Canarias, y después Barcelona es otro de nuestros destinos. A ver, estaremos en La Gomera, tratando de descubrir toda la magia de ese lugar. Y ahora os invitamos a caminar por un pasaje hacia el misterio, lo llama nuestro siguiente invitado. Tras esa introducción os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos os invitamos de nuevo a un viaje. Será un pasaje hacia alguno de los misterios de nuestro país. Visitaremos lugares como el Santuario de la Balma o una tierra de ovnis. Seguiremos camino hacia el Monte Umbe y terminaremos analizando extraños sucesos ocurridos en nuestra vieja piel de toro. Tenemos un buen guía, así que disfruta del viaje. Vamos de viaje. En esta ocasión volvemos al norte, donde está esperando nuestro guía, alguien que nos quiere llevar hacia un pasaje al misterio, Fran Renedo Carrandi. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, ¿cómo no? Y yo que estés aquí con nosotros. Nacido en Torrelavega, escritor, conferenciante, divulgador de esta serie de temas. Nos hemos visto alguna vez en esas tierras por ahí arriba, autor de varios libros como Guía de la Cantabria Mágica, y ahora has sacado un libro que se llama Pasaje al Misterio. ¿Sigues todavía con estos temas? Sí, ya sabes, es un vicio, los locuelos, tenemos que seguir con esto que de alguna manera nos atrae, que yo creo que en general a todas las personas, ¿no?, atrae lo que son los enigmas, los misterios que te voy a contar a ti, de ese maravilloso programa que tienes, Decano, yo creo que en la radio española, y que, bueno, pues siempre hemos tenido una inquietud, ¿no?, hacia esta temática, hasta estos temas que tienen ese denominador común, ¿no?, de lo inexplicable, de lo enigmático, de lo misterioso, Miguel. Y es curioso, Fran, porque cuando uno rasca un poquito con las personas, hablando con ellos, o en los lugares, en diferentes pueblos, comarcas, de todas partes del mundo, rascas un poquito y enseguida aparece un misterio, tanto que le ha ocurrido a una persona como que ha ocurrido en un lugar, ¿verdad? Sí, y como digo yo en el preámbulo, en la introducción del libro, que prácticamente más que un libro de misterios, es un libro, en primer lugar, por supuesto, de viaje, ¿no? Y por otro lado, es casi un tratado sociológico, ¿no?, de cuando llegas al lugar en cuestión, al trabajo de campo que se realiza, y conoces a estas personas y que paralelamente pues surgen unas historias colaterales, ¿no?, que son apasionantes y que verdaderamente serían también merecedoras de ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Es algo también bastante atrayente a la hora de investigar y divulgar este tipo de asuntos, Miguel. Nos vamos a traer al Espacio en Blanco este pasaje al misterio con Fran Renedo esta noche, una portada de un libro increíblemente bonito, extraño además y tentador, y nos vamos de viaje. Vamos a un sitio cercano a esa tierra tuya donde estás ahora, Cantabria. Burgos, tierra de ovnis, es un capítulo que tú tienes en el libro, y es curioso, Fran, cuando uno va hacia allá por el puerto del Escudo y llega a ese páramo de Masa, wow, puede pasar cualquier cosa. Además es un lugar donde ha habido muchos avistamientos ovni, ¿verdad?
Sí, es un lugar, la verdad es que, bueno, como tú dices, ¿no? Yermo, totalmente plano, ese páramo de Masa, donde quizás esa facilidad de los supuestos avistamientos ovnis que se han producido en el lugar se basa simplemente en eso, ¿no? En tener, bueno, pues una capacidad visual bastante elevada, ¿no? Se ve, pues, kilómetros y kilómetros alrededor tuyo cuando tú te plantas ahí en mitad de aquel páramo que, bueno, pues no existe ninguna población alrededor, y puedes contemplar kilómetros y kilómetros, y no te digo nada por la noche, ¿no? Es un espectáculo estar allí en mitad del páramo de Masa y divisar la cúpula celeste sin ninguna contaminación lumínica que te puede impedir ver esa riqueza que tenemos encima de nuestras cabezas, Miguel. Un día pasamos por ahí con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández, íbamos hacia Cantabria a ver las apariciones ahí arriba, y de repente nos paramos en ese páramo de Masa, y es increíble, como tú dices, las estrellas que casi puedes tocar, ¿verdad? Sí. De hecho, tuvimos la suerte de, bueno, contactar con una familia que, bueno, sufrió allí, yo creo que la experiencia de su vida, ¿no? De hecho, esta familia que reside en un pueblo cercano, Montoro, bueno, pues cuando nos acercábamos ahí en su todoterreno, que tuvo la diferencia de, bueno, llevarme justamente al lugar de los hechos, me comentaba que aquello que había sufrido él y parte de su familia, bueno, pues era totalmente distinto a cualquier experiencia, pues, de alguna manera especial, ¿no?, que se tiene en la vida. Si quieres pasamos un poquito a analizar o a contar a los oyentes lo que les ocurrió aquella Por favor. noche. Sí, bueno, es un caso que ya en su época JJ Benítez, bueno, lo recuperó allá a mediados de los años 70, ¿no?, cuando, bueno, la familia Serna de esta localidad, como te digo, de Montorio, cerca del páramo de Masa, pues apostaron en una parte de este páramo, bueno, para cazar, ¿no?, para realizar una batida. Era, bueno, pues altas horas de la madrugada, y cuando de repente surge enfrente de ellos un extraño resplandor, que en un primer momento, bueno, pues tildaron de lo que era la luminosidad de la luna, ¿no?, algo natural. Pero cuando se dan cuenta que, bueno, en aquel lugar no tenía por qué aparecer la luna en ningún momento, y se fijan que la luna está a un lado suyo. Estaban en estas discusiones cuando de repente esa claridad se eleva un trozo delante de su visión, sí, de su horizonte, y pasas encima de ellos dándoles un fuerte fogonazo. Bueno, Calisto Serna, que fue uno de los testigos, uno de los familiares que estaban allí, lo primero que le llamó la atención fue la dimensión de este objeto que pasó sobre ellos. Él calcula que era como una plaza de toros, Miguel, para que nos hagamos una idea de las enormes dimensiones que tenía este supuesto aparato, ¿no? Bueno, tras hacer un giro de 90 grados hacia la derecha, se pierde en el horizonte hacia el oeste, y lo que más le llama la atención a Calisto y a su familia es que en todo momento ellos no tuvieron ni la oportunidad de decir, de exclamar, ¿no?, ningún tipo de palabra, porque aquello sucedió. Él no calcula el tiempo que transcurrió, pero que él piensa que eso le robó algo de su vida, ¿sabe? El espacio-tiempo en aquellos momentos de alguna manera se difuminó. Y algo que llama poderosísimamente la atención, Miguel, y que en muchos casos son, bueno, pues son también coprotagonistas, fue el comportamiento de los perros de caza que llevaba. Unos perros que bueno, pues están adiestrados, ¿no?, para salir en cuanto abren la portezuela del vehículo, fieramente, ¿no?, tras la presa, y que durante esos momentos y durante los días posteriores estuvieron verdaderamente atemorizados. Él me describía que prácticamente estaban como una especie de hipnotismo que les hacía, pues, solamente emitir quejidos y estar de una manera muy extraña del comportamiento habitual de ese tipo de animales, Miguel. Y no es el único caso de encuentros que se han dado en Burgos, ha habido muchos otros, ¿verdad? Sí, hay un caso que también me llamó, bueno, muy poderosamente la atención, que fue cerca de la población de Villarcayo. 3 vecinos de allí, de esa localidad, que una buena noche también, mira, coincidentemente estaban cazando, ¿no?, por aquellos parajes. Aquellas gentes, bueno, pues muchos de ellos viven del campo, y la caza es uno, pues, de los recursos más habituales, ¿no?
Bueno, pues este señor, Bruno Larucci, es una persona bragada, una persona nada a fantasías, una persona que me confesaba que antes de lo que le ocurrió, pues de alguna manera no prestaba ni la más mínima atención, ¿no?, cuando se escuchaba asuntos de esta índole, pero que de manera, yo me atrevo a decir que trágica, porque él aún hoy en día, cuando se le acompaña al lugar de los hechos y se le recuerda, y él recuerda, y él narra lo que le ocurrió, todavía se le puede ver, bueno, pues el nerviosismo y la violencia en su rostro, ¿no? Bueno, estaba el bueno de Bruno Larucci con dos amigos en la zona de Granja Casobal, un paraje muy cercano a Villarcayo, cuando de repente, apostados esperando alguna pieza de casa que saliera por aquellos matorrales, observan una luz que se desplazaba por el alto de las lomas que tenían enfrente. En un primer momento ellos achacaron pues a algún compañero, a algún cazador que por ahí se disponía, pero bueno, aquella luminosidad fue un tanto, bueno, pues bastante potente, que iluminaba a su paso todos los prados que quedaban debajo de ella, pues les hizo escamarse, ¿no? Aquello no tenía nada que ver ni incluso con la Guardia Civil, que también a veces hacía su ronda por ahí, ni con ninguna persona que ellos conocieran, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ante sus ojos, tras un fogonazo tremendo, aparece lo que él describe como una suerte de aparato volador en total silencio, de forma ovoide, que parecía transparente y que tan solo tenía opaco una barra, un pilar, que iba desde su parte superior central hasta su parte inferior y la parte inferior de dicho aparato, ¿no? Pero lo más extraño y lo más inquietante, Miguel, es que a ese pilar iba sujeto una suerte, como él decía, de hombrón gigantesco, una especie de traza de humanoide agarrado a ese pilar, que él describe con, bueno, pues con unas dimensiones increíbles, ¿no? Después de evolucionar un tanto por aquel campo que se encontraban estos amigos presentes, pega un fuerte fogonazo, ilumina la zona y inmediatamente sale para el firmamento a una velocidad que él no supo calcular, pero que dijo que, vamos, en ningún momento ha conocido aparato alguno que realice esa maniobra. Lo más curioso de esto, Miguel, para terminar con este caso, es que cuando él me hace el croquis de lo que vio y que nosotros y seguramente muchos oyentes aficionados a la ufología conocerán, el famoso caso Galdar en Gran Canaria, ¿no?, donde aparece pues eso, un extraño humanoide agarrado a lo que parece una barra, ¿no?, dentro de un extraño aparato. Cuando le muestro esto, que había pasado unos meses antes, me dice, es increíble, ¿no? Yo no sabía el otro caso y es increíble que a otras personas a tantos kilómetros haya podido relatar y describir un objeto tan extraño y tan extravagante como el que te acabo de decir, Miguel. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Fran Renedo, caminando por un pasaje hacia misterios. De Burgos habría mucho que contar, pero muy cerquita, hay Bilbao concretamente, el Monte Umbe. Monte Umbe, donde se dieron unas apariciones. Cuéntame un poco. Sí, el Monte Umbe. Yo creo que, Miguel, son una de las apariciones, bueno, se han titulado de Marianas, pero yo creo que es una de las apariciones, pues, más extrañas, ¿verdad? Y enigmáticas, ¿sí? Y menos conocidas, como tú dices, ¿sí? Eso es, yo creo que es una de las más desconocidas a nivel mundial. Bueno, pues todo comenzó un 25 de marzo de 1941. Bueno, no sé, los oyentes, para meternos un poquito en lo que es la escena del asunto del suceso, el Monte Umbe, en el corazón de Vizcaya, un monte frondoso, ¿no?, donde allí habitaba doña Felisa Sistiaga Orozco, ¿no?, que, bueno, junto a su marido, que hacía las labores de guarda forestal en aquel término, pues vivían una vida plácida sin un tipo de contratiempo que se podría de alguna manera desviar de sus cotidianos menesteres, ¿no? Pero era tú aquí, Miguel, que, bueno, Felisa, una noche que se encontraba inquieta, esperando a su marido, que parece que se retrasaba, ve a través de la ventana de su cocina una extraña nube. Era ya de noche, como decimos, un tanto luminosa, que descendía, ¿no?, cerca de un prado, cerca de su hogar. Bueno, al cabo de un tiempo, nota que llaman a la puerta. Esta buena mujer, pensando que era su marido que le estaba gastando una broma, va a abrirla, pero allí no encuentra nada.
De repente, bueno, al cabo del tiempo, esta llamada, este toca a la puerta, se vuelve a repetir así por varias ocasiones, hasta que una de estas entradas y salidas de la casa de la señora, cuando se vuelve a la cocina, encuentra lo que ella describía en un rincón de aquella cocina, un bulto, un trapo que en un momento dado parecía un ensotanado, ¿no? Ella, por sus creencias religiosas, inmediatamente relacionó este ensotanado pues con la Virgen María. A partir de ahí, ella, es curioso cómo la describe, ¿no? Porque dice literalmente en sus memorias, pone: al instante vi en un rincón de la casa a la Virgen, vestida de dolorosa, sobre una silla, de rodillas y acompañada de 2 candelabros con sus velas. Imaginemos lo que serían estos candelabros con sus velas que la señora describe, ¿no? Pero lo cierto es que a raíz de ahí, en esa zona del Monte Umbe, esta señora iba a ser protagonista de algunas de las experiencias más extrañas y más distintas que lo que tenemos arquetípicamente relacionado con una aparición mariana al uso, Miguel. Una historia verdaderamente desconcertante y que, si los lectores lo desean, bueno, pues aquí hacemos un exhaustivo análisis de estos sucesos. El caso de Felipa Sistiaga en ese Monte Umbe, una de las apariciones, no sé si de la Virgen o de qué sería, más apasionantes que podéis descubrir en este libro. Nos vamos a un sitio de demonios. Yo no lo conocía, he tenido la oportunidad de visitarlo este año, Balma, el santuario de Balma. Qué lugar tan impresionante, ¿verdad, Fran? Bueno, más que impresionante... acongojante, ¿eh? Inquietante, ¿verdad? Sí, Miguel. Es un lugar que, bueno, vamos a ver, simplemente el paraje merece la pena la visita. Espectacular, precioso toda aquella zona del Maestrazgo ya de por sí, ¿no? Pero este templo que se halla, bueno, pues prácticamente colgado, ¿no? De aquellas roquedades, ¿no? Al viajero en primer término que circula por aquella carretera comarcal, un tanto revesada, ¿no? Cerca de Zorita del Maestrazgo, le va a traer, ¿no? Eso sin duda. Pero quizá no le traiga tanto o le inquiete saber que, bueno, fue el escenario de algunas de las aberraciones, algunas de las experiencias más, por decirlo de alguna manera, terroríficas, ¿no? Que se conocen dentro de lo que es el mundo del satanismo o de los endemoniados, ¿no? De los poseídos. Allí tenemos que recordar que, bueno, aquellas cuevas, aquellas cavernas, siempre eran tenidas como algo sacro, pero más bien relacionado con lo negro, ¿no, Miguel? Algo relacionado con la brujería, con la nigromancia, y que a raíz de, bueno, de erigirse ahí el templo dedicado a la Virgen de Balma, muchos creían que esta deidad tenía poderes para sanar a los endemoniados o a las personas que se creían poseídas, que eran llevadas allí por familiares y amigos y que verdaderamente presentaban unos cuadros dantescos, ¿no? Tenemos que imaginar ahí en plena noche, ¿no? Por los alaridos, los gritos de estas personas que se creían poseídas y los familiares y amigos agarrándolos, intentando curar de esos males tan heterodoxos, ¿no? Tuvimos la suerte, Miguel, bueno, como te digo antes, ¿no? De simplemente conocer aquel paraje, aquella preciosidad, desde, como tú sabrás si lo habrás visitado, desde aquellos balcones naturales que forma la roca, que forma aquellas cavernas que se puede dominar, pues Zorita del Maestrazgo y toda la zona adyacente, que tuvimos la suerte de conocer a varios vecinos de Zorita del Maestrazgo, la población más cercana al templo, y que nos, en primera persona nos hicieron partícipes de sus experiencias apenas hace 50 años en aquel lugar, cuando eran unos niños, y cuando muchos de los que llegaban allí con personas que se creían poseídas totalmente, sus enfermedades contrastadas con médicos y no encontraron una explicación lógica o empírica, pues era el último remedio, ¿no? Y que muchos de los niños de Zorita del Maestrazgo eran, costumbre que acompañaran a estos supuestos poseídos o endemoniados hacia el lugar del templo en mitad de la noche,
bueno, pues imaginemos, ¿no? A esa supuesta persona poseída dando alaridos, como nos decía la señora María, una vecina del pueblo, y los pobres niños con los ojos ojipláticos, ¿no? Contemplando aquellas aberraciones, ¿no? Me acuerdo que me decía que uno de los casos que había acompañado a unos señores de Barcelona que habían acudido hasta Balma con su hijo, que se supone poseído, y que tanto la señora María como su hermano habían acompañado a esta familia hasta el templo, y que bueno, a la salida le dieron unas monedas cuando parece ser que había de alguna manera calmado esta ira que presentaba el niño inexplicada, el niño supuestamente poseído, y que como ellos aún todavía regresando a su casa en plena noche con aquellas monedas tan ansiadas por la humildad de la familia, ¿no? En aquella época podían aún oír esos alaridos y esos gritos de este chico que, como te digo, pues parecía poseído, ¿no? Algo verdaderamente, como te digo, terrorífico. El Santuario de la Balma, tomar nota, si no lo conocéis, hacerlo algún día, ya veréis qué lugar tan impresionante. Y terminamos, Fran, tengo muchos más temas de este pasaje que estamos haciendo en el misterio, vas a tener que venir más veces, con el Atlante de San Pantaleón de la Losa. ¿Hay un Atlante por allí? Sí, el Atlante de San Pantaleón de la Losa. Estamos hablando de la zona burgalesa que en un momento dado pues se la tiene como escenario del paso nada más y nada menos del Santo Grial. Una serie de pueblos que allí mismo se dispone, Miguel, y que bueno, parece que tienen encristadas en sus piedras unas historias, unas leyendas, una historia no revelada en la que se dice que allí sucedieron muchísimas más cosas de lo que le puede corresponder a unas modestas y humildes aldeas, ¿no? Lo primero que te preguntas, y lo primero que se preguntan muchos historiadores, es el porqué de esa riqueza ornamental a la hora de decorar estas ermitas y estas iglesias que se disponen para una población mínima, ¿no? En un lugar que prácticamente muy poca gente los iba a visitar, ¿no? A no ser que fuera, bueno, pues porque cerca de allí se conoce o se tiene nociones de que el Santo Grial estuvo pululando antes de llegar a Valencia. ¿Quién sabe, Miguel? Lo que sí ocurre como en Balma, la ermita de San Pantaleón de Losa se erige en un lugar verdaderamente espectacular. Si vemos desde abajo, desde el pueblo en sí, parece que verdaderamente es la proa de un barco que se ha quedado encajonada en ese lugar. ¿A que sí, Miguel? Parece, sí. Muchos incluso hablan del Arca de Noé, abriendo un poquito la fantasía, ¿no? Pero lo que es cierto es que allí, en mitad de la Peña Colorada, tiene una silueta, pues bueno, caprichosa y sugerente. El templo se dispone encima de esta peña tan, como te digo, tan sugerente, y desde ahí se puede observar pues prácticamente todo lo que es la comarca, ¿no? Lo primero que nos llama la atención cuando llegamos allí es aquel Atlante, ¿no? Aquella suerte de peregrino esculpido en un lado del pórtico, al otro lado también nos llama la atención un rayo tremendo que ahí se está esculpido, y que, bueno, ha habido cantidad de interpretaciones a lo que era aquella figura, ¿no? Aquella figura que para muchos es simplemente un peregrino, para otros es un personaje con mucha valía, incluso algunos le llegan a tildar como un personaje del Antiguo Testamento en la zona, de Oriente Próximo, ¿no? Que poco tenía que ver con aquellos parajes burgaleses o castellanos en su época que había. Verdaderamente, como ahí de alguna manera destripamos un poquito en el libro, Miguel, una historia preciosa a mi entender. Otro lugar increíble, San Pantaleón de la Losa, apuntarlo. Terminamos. ¿Cuántos misterios y enigmas ocultos hay en nuestra tierra todavía por descubrir, verdad, Fran? Muchísimos se han quedado en el tintero. Yo, tengo también ya proyectos hechos para, si es posible, hacer una segunda parte de este pasaje del misterio, porque, casi por razones técnicas de repaginación no han podido entrar muchísimas más historias. Y las tenemos mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, Miguel. Yo te doy las gracias por habernos llevado en estos minutos de viaje por estos lugares. Te emplazo para seguir con ello. ¿Y forma de contacto si quieren conocer más de tu trabajo?
pues a través de Facebook, como no, el Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi, donde, bueno, verán un poquito pues todo el trabajo y todos los menesteres que se dedica este humilde servidor. El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Eso es. Fran, fuerte abrazo, espero verte por Cantabria y que sigas disfrutando con el misterio, viajando y descubriendo, y luego nos lo cuentas. Muy bien, Miguel, encantado y muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Un saludo. Si te gustan los enigmas, nos vemos en Asturias, el sábado 6 de octubre, en el recinto ferial de Mieres, a partir de las 9:30 de la noche. No faltes. El misterio te espera en una cita apasionante. Espacio en Blanco, la fuerza de Radio Nacional. La fuerza de Radio Nacional. Vivimos conscientes de aquello que hay que hacer. Cuadros que mirar, canciones que recordar, playas tranquilas, la vida. Venga la vida, con Lara López. Esquinas en las que despedirse, emociones. Un viaje que nunca hacemos solos. Un viaje virtual en el que ideas, conceptos, acontecimientos. Para llenar una maleta ligera de transportar. Junto a los que pelearon por convertirnos en lo que somos. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. Momento para hablar de las redes sociales y comunicar un poco todo lo que han dicho nuestros oyentes. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Recordar antes de nada ese otro terremoto y tsunami que ha habido en Indonesia, en las Islas Célebre. Qué curioso que de repente empiecen a machacar una determinada parte del mundo, ¿eh? Estuvimos allí, vivimos un terremoto, volvimos, había otro en Lombok y ahora en las Islas Célebres de nuevo. Qué increíble. Nuestro recuerdo para esa gente que está sufriendo ahora en este momento. Que además nos toca de cerca, ¿no? Porque hace apenas, pues nada, 2 meses que estabais allí mismo. Estábamos ahí, sí, señor. Y mucha gente que nos escucha desde esos lugares, de vez en cuando nos mandan algún mensajito. Tenemos otros mensajes hoy, ¿no? Tenemos muchísimos mensajes, Miguel, porque coincidiendo con tu santo, con tu cumpleaños, con que hoy hacemos un programa maravilloso con David Zurdo, que tenemos a todos los oyentes encantados y felicitándole, pues te han mandado muchísimos mensajes de felicitación, y yo desde aquí hoy, Miguel, me vas a permitir que le mande un abrazo bien fuerte para Barcelona, donde está nuestro compañero Ramón Álvarez, porque está haciendo una labor fantástica, un trabajo maravilloso desde Barcelona. Hoy, sin ir más lejos, está trabajando desde las 11 de la mañana, que se han empezado a recibir mensajes de felicitación, de cumpleaños, de santo para ti. Entonces, bueno, pues desde aquí... Gracias a él y a todos los que nos han felicitado. A todos, que son muchos, y además voy a intentar enumerar, no a todos, evidentemente, pero a muchos de ellos que te han mandado felicitaciones. Son José Antonio Vicente Peregrina, desde Melide, a José Manuel Moro, de Barcelona, Javier Ropero, de Brasil, Paula Aguilar, Marco, de Pamplona, Marianne de Inca, de Mallorca, Anne-Marie Berni, desde Francia, Candy Lovett, desde Reino Unido, desde Florida, Oscar, Isabel de Móstoles, Iñaki de Ibar. Son tantos que es imposible, es que es una lista gracias a todos. Larguísima. Y bueno, desde Caracas, por ejemplo, nos ha escrito también Jorge Pérez, desde Uruguay, Gustavo Siécola, desde Bolivia, Antonio Marca, desde Texas, no dice su nombre, pero son muchísimas las personas que se han acordado hoy de ti, de tu cumpleaños, y desde aquí a todos ellos darles... Pues gracias. Y todos invitados a comer tarta. Tenemos todavía aquí tarta que hemos estado celebrando mínimamente con David. Nos quedan tarta todavía, ¿verdad? ¿Elena? Sí. Una que tarta podemos muy invitar rica a todos los que quieran venir a comer tarta. No, que no vengan, te la quieres comer toda tú. Vale. Bueno, también hoy es un día de muchos agradecimientos, es cierto, ¿no? Pero bueno, hay una persona que se acuerda siempre de nosotros, que hoy se ha acordado también de ti, de tu cumpleaños, que es Luis La Rodera, y es alguien que es un oyente incondicional de nuestro programa y es un gran amigo, y hoy pues también me apetece mandarle un beso muy grande a él. Fuerte abrazo para ti, Luis, todos los éxitos del mundo, para que te los mereces. Pues sí. ¿Y nos vamos de viaje? Sí, la semana que viene estamos allí a partir de las 9:30. Eso es, nos vamos a Mieres, a Asturias, y desde allí haremos el programa el sábado, el 6 de octubre, el próximo sábado, desde el recinto ferial. La entrada será a partir de las 9:30.
Recordar que la entrada es gratis hasta que se complete el aforo. Es aconsejable que empecéis a llegar a las 9:30 porque el programa lo arrancaremos a las 10 de la noche. Vais a ver cómo hacemos un programa, lo que llamamos falso directo, y si queréis estar antes en las charlas, pues ahí buscáis en la página web las condiciones, con esos 3 personajes que van a ir a dar unas cuantas charlas en esa feria. Y después, de postre, el espacio en blanco. Pues sí, que va a ser un programa, bueno, podemos adelantar ya algunas cosas. Sorpresa todo. Bueno, pues nada. Súper interesante, no os lo perdáis. Los labios entonces sellados. Y ya estamos a punto de arrancar, Miguel, vamos a anunciarlo ya, esa nueva sección que vamos a lanzar con nuestros oyentes convertidos en corresponsales en el extranjero. Entonces, ¿te parece si la anunciamos ya? Perfecto. Bueno, tenemos todos estos amigos que hemos estado enumerando a lo largo de esta sección, que nos mandan saludos, felicitaciones desde tantos puntos distintos del planeta. Pues bueno, vamos a dar la oportunidad de que a todos aquellos que les apetezca compartir con nosotros cómo se vive el misterio desde allí, desde el lugar en el que habitan, desde fuera de España, pues bueno, que lo hagan y bueno, de esta manera ver... Pues tomar diferentes puntos de vista, diferentes puntos de vista y ver cómo se vive el espacio en blanco fuera de España. Qué bien, qué bien. ¿Ganadores de este concurso que hoy teníamos? Tenemos 5, Antonio Martínez desde La Unión, Murcia, María Pereira desde Gran Canaria, José Manuel Moro de Barcelona, Unai Murga de Baracaldo y José Luna, que nos ha llamado desde El Escorial, Madrid. Escribidnos un correo con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en Asturias. Va a ser interesante estar allí. A ver, qué bonito el Principado. Tengo ganas. Y terminamos por hoy. La semana que viene, como hemos anunciado, os esperamos en Mieres. Hay temas súper interesantes. A partir de las 9:30 estaremos allí y será un placer compartir juntos esas 2 horas de la radio. Me han dado muchísimos mensajes de felicitación y yo desde aquí hoy, Miguel, me vas a permitir que le mande un abrazo bien fuerte para Barcelona, donde está nuestro compañero Ramón Álvarez, porque está haciendo una labor fantástica, un trabajo maravilloso desde Barcelona. Hoy, sin ir más lejos, está trabajando desde las 11 de la mañana, que se han empezado a recibir mensajes de felicitación, de cumpleaños, de santo para ti. Entonces, bueno, pues desde aquí... Gracias a él y a todos los que nos han felicitado. A todos, que bueno, que son muchos, y además voy a intentar enumerar, no a todos, evidentemente, pero a muchos de ellos que te han mandado felicitaciones. Son José Antonio Vicente Peregrina desde Melide, a José Manuel Moro de Barcelona, Javier Ropero de Brasil, Paula Aguilar, Marco de Pamplona, Marianne de Inca de Mallorca, Anne-Mary Berni desde Francia, Candy Lovett desde Reino Unido, desde Florida, Oscar, Isabel de Móstoles, Iñaki de Ibar. Son tantos que es imposible, es que es una lista gracias a todos. Larguísima. Y bueno, desde Caracas, por ejemplo, nos ha escrito también Jorge Pérez, desde Uruguay Gustavo Siécola, desde Bolivia Antonio Marca, desde Texas, no dice su nombre, pero son muchísimas las personas que se han acordado hoy de ti, de tu cumpleaños, y desde aquí a todos ellos darles... Pues gracias. Y todos invitados a comer tarta. Tenemos todavía aquí tarta que hemos estado celebrando mínimamente con David. Nos quedan tarta todavía, ¿verdad? ¿Elena? Sí. Una tarta que podemos invitar a todos los que quieran venir a comer tarta. No, que no vengan, te la quieres comer toda tú. Vale. Bueno, también hoy es un día de muchos agradecimientos, es cierto, ¿no? Pero bueno, hay una persona que se acuerda siempre de nosotros, que hoy se ha acordado también de ti, de tu cumpleaños, que es Luis La Rodera, y es alguien que es un oyente incondicional de nuestro programa y es un gran amigo, y hoy pues también... Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional.
será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.